Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lady Jurado. Vengo a hablarles un poco sobre el cáncer de vejiga. Primero que nada, tenemos que recordar lo que es o qué representa nuestra vejiga, que es más que nada un órgano hueco en forma de globo donde se almacena la orina y que se encuentra en la parte inferior del abdomen. La vejiga tiene una pared muscular que le permite agrandarse para almacenar la orina que los riñones producen y contraerse para expulsarla la orina del cuerpo. Hay dos riñones, uno a cada lado de la columna vertebral, por encima de la cintura, la vejiga y los riñones. Ellos dos van a trabajar juntos para eliminar las toxinas y desechos del cuerpo a través de la orina. De esta manera podemos decir que el cáncer de vejiga entonces vendría siendo cuando las células de este órgano comienzan a multiplicarse en forma descontrolada. Algunos tipos de cáncer de vejiga tenemos el cáncer o el carcinoma urotelial, el cual es el cáncer de vejiga el que más común se ve. Este se forma en las células uroteliales que revisten la uretra, la vejiga, los uréteres, la pelvis renal y algunos otros órganos. Los tipos de cáncer de vejiga menos frecuentes tenemos el carcinoma de células escamosas, como bien dice su nombre, afecta a las células escamosas. Células delgadas y planas que revisten el interior de la vejiga, como observan en la lámina. El adenocarcinoma, que empieza en las células glandulares del revestimiento de la vejiga, y el carcinoma de células pequeñas de vejiga, que empieza en las células neuroendocrinas. Los factores de riesgo, prevención y técnicas de diagnóstico precoz. Tenemos que la principal causa es el tabaco para el cáncer de vejiga. Se atribuye un 50% de todos los casos diagnosticados, por lo que una manera de prevenirlo es no consumiendo tabaco. Algunos estudios defienden la relación entre la infección del virus del papiloma humano y el cáncer de vejiga. El riesgo de desarrollar cáncer de vejiga es ligeramente superior en los familiares de primer grado de pacientes con cáncer de vejiga, especialmente en familiares diagnosticados antes de los 60 años. Algunas técnicas de diagnóstico precoz tenemos pacientes donde se le hace seguimiento con un análisis de orina para detectar la reaparición de la enfermedad, bien mediante un test denominado citología de orina o utilizando un nuevo test que analizan características moleculares de las células presentes en la orina. Los síntomas. Entre los síntomas tenemos la hematuria, que es debido a la presencia de sangre en la orina. Algunos también presentan micción frecuente, micción dolorosa o dolores en la espalda. Los estudios diagnósticos. En este caso tenemos la analítica general de sangre. Es especialmente importante controlar la función del riñón o de los riñones, porque en los pacientes con cáncer de vejiga con frecuencia está alterada. La función del riñón se determina con una prueba analítica llamada creatinina. Además, la hematuria puede generar anemia y otras alteraciones que también serán visibles en este examen. En la analítica de orina, la presencia de células uroteliales malignas en la orina detectadas mediante un estudio citológico confirma el diagnóstico. Sin embargo, la citología de orina no es muy sensible y suele haber enfermos con cáncer de vejiga sin alteraciones destacables en esa analítica de orina. La ecografía abdominal y de la vía urinaria permite observar con detalle los riñones, uréteres y la vejiga, porque se encuentran llenos de orina. Es una prueba no invasiva e inocua para el paciente que en muchos casos es capaz de detectar los tumores vesicales y evaluar su alcance sobre la vía urinaria o el resto de órganos abdominales. Bien, este otro estudio es el gold standard y estamos hablando de la citoscopía para el diagnóstico y estadificación local del cáncer de vejiga. Este va a consistir en introducir, como pueden observar en la lámina a su izquierda, va a introducir un tubo flexible equipado con una pequeña cámara de video, el que nos permite observar el interior de la vejiga e incluso se pueden realizar algunas intervenciones, como quitar pólipos, tomar biopsias, etc. Se puede realizar en la consulta sin necesidad de anestesia. En general, aunque sí prevé una manipulación importante de la vejiga, suele hacerse en quirófano.
Y por último, tenemos la tomografía axial computarizada del tórax o resonancia nuclear magnética del abdomen y de la pelvis. Suele realizarse especialmente si existe alguna sospecha de que el tumor haya avanzado hasta capas más profundas de la vejiga. En el caso de los estadios no pretenden indagar tanto, pero me gustaría que comprendieran más o menos de qué se trata cuando se les llega a hablar de estadios del cáncer de vejiga. Cuando nos hablan de una etapa cero o un estadio cero, estamos hablando que los tumores no son no invasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no me van a invadir ni, como ven en la lámina propia, ni tampoco el músculo, ni la grasa, ni el peritoneo. En el caso del estadio 1, el tumor invade la capa más superficial de la vejiga, pero no invade el músculo. Como observan, ahí invadió la lámina propia. En el estadio 2, el tumor invade el músculo de la vejiga. Este hecho implica una posibilidad mayor de que se extienda a otras partes del cuerpo, produciendo la metástasis, como ven en la imagen. Estadio 3, el tumor invade el tejido que rodea la vejiga y invade órganos vecinos como la próstata, el útero o la vejiga. Y en el estadio 4 ya aquí invade la pared de la propia pelvis y del abdomen o afecta a los ganglios linfáticos y presenta metástasis a distancia en otros órganos del cuerpo. Y aquí en la imagen pueden hacerse una idea más o menos de cómo va evolucionando esa invasión de cada capa a medida que el estadio vaya aumentando. En el caso de los cuidados postoperatorios, aquí el procedimiento que se utiliza para la resección es la resección transuteral. Es fundamental para el diagnóstico y la eliminación de tumores vesicales. El uso de esta técnica quirúrgica supone una mínima invasión para el paciente, al que no se le realiza ninguna incisión. Esta resección es un procedimiento quirúrgico que consiste en extirpación de células cancerígenas de la pared de la vejiga por vía endoscópica. En el caso de los hombres, a través del pene, sin cortes ni cicatrices. Esta intervención permite la extirpación de la lesión y además una recolección de una muestra para su posterior estudio. Como observan en la imagen, aquí sería un ejemplo de cómo sería con el endoscopio flexible la introducción del mismo para la extirpación de, o resección de esas células cancerígenas. Recomendaciones después de esta resección sería hidratarse bien, unos 2 litros de agua diarios. El paciente debe orinar con frecuencia cada 1 o 2 horas. No realizar acciones o esfuerzos bruscos hasta pasadas unas 4 semanas. Evitar tener relaciones sexuales al menos 4 semanas. Y tras la intervención, el paciente deberá volver a reconsulta en unos 7-10 días para revisar los resultados de anatomía patológica de la biopsia tomada durante la resección y para comprobar que todo evolucione correctamente. En función de sus resultados, entonces se valorará la necesidad de realizar algún tratamiento adicional y se definirá el plan. Dicho esto, espero que haya sido de ayuda y que la información dada sea provechosa para aquellas personas que hayan tenido un antecedente de algún familiar con una condición como el cáncer de vejiga o quiera simplemente hacerse un seguimiento de su condición o si siente que haya tenido algún síntoma antes hablado, dolor al orinar, hematuria. Es muy importante que consulten a su médico, hablarle de estos hallazgos y que pues todo se pueda manejar de una manera preventiva y a tiempo, porque como saben, a medida que el tiempo pasa o los estadios evolucionan, el cáncer va evolucionando y cada vez es más difícil su intervención o tratamiento. Espero que esto haya sido de su ayuda y su agrado. Con ustedes se despide Lady Jurado. Gracias.